Pues hoy tenemos el honor de poder compartir un espacio con una persona que para mí pues, es bastante admirable, que es Francisco Alcaide. Yo estoy súper ilusionada en realidad de pues, darte las gracias de que estés con nosotros. Y bueno, vamos a compartir un espacio donde pues la idea es poder ayudar pues a estas personas que estén emprendiendo, que incluso que están empezando a emprender, que a veces es una parte bastante intensa y compleja, más de lo que nos gustaría. Y también hay personas que nos estarán escuchando que pues ya tienen un negocio, ya llevan incluso un tiempo con ese negocio, pero pues nos vamos encontrando con determinadas situaciones que no esperábamos la mayoría de las veces y que parece que montar un negocio es algo súper fácil y que ya nos va a venir todo el mundo a comprar y ya está, simplemente tenemos que abrir la puerta y yo a esto lo llamo el marketing de la esperanza, ¿no? Cuando abrimos la puerta y ya entra todo el mundo y la realidad es que esto no funciona así, ¿no? Hay muchas personas que tienen un negocio, que llevan un tiempo, que se esfuerzan mucho, que hacen muchas cosas, pero que no obtienen esos resultados que esperan. Así que hola Francisco, darte Qué pues tal, Daida? Yo creo que con tu introducción ya hemos acabado, ya hemos acabado. hemos hecho un resumen ya de Hemos todo, ¿no? hecho un resumen de lo que vamos a contar, como hoy vivimos en la inmediatez, quien no Sí, tenga mucho tiempo ya se puede llevar unas enseñanzas en apenas 1 o 2 minutos, que es de lo que esto también, no sé si hablaremos ahora o no, sí, pero a mí hace poco me hacían una entrevista y lo decía, hoy día un buen contenido en un mal formato fracasa. Es decir, hoy la gente lo que te está pidiendo es dame mucho, pero de manera muy breve. Y si me das mucho o de mucho valor en formatos inadecuados para los tiempos que vivimos, vas a fracasar. totalmente. O sea, que yo creo que muy bien, en ese minuto tú ya has dicho mucho y eso es importante. Yo creo que hoy la brevedad es un valor. Sí, y de hecho, bueno, creo que socialmente, no sé si tú lo percibes igual que yo, pero incluso creo que nos están transmitiendo esta velocidad, ¿no? Si nos ponemos a mirar, pues todas las redes sociales premian esta inmediatez que tú cuentas y además, incluso pues en WhatsApp ya a las personas las ponemos en 2.0 y nos cuesta mucho estar presentes cuando el formato es un poco Sí. largo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que al final también es importante lo que acabo de decir, que la brevedad es un valor, pero la brevedad sin aportar valor no sirve para nada. Es decir, Totalmente. al final la base de los negocios, la base de la vida, la base de todo es el valor que tú aportas, el contenido, el mejorar la vida de los demás. Y si eres muy breve y no mejoras nada, no sirve para nada ser breve. Total. O sea Tienen que estar esos dos pilares, ¿no? claro, o sea, lo primero de todo siempre es aportar valor. Esa es la base de cualquier negocio, de cualquier producto, de cualquier servicio. ¿Y qué es aportar valor? Aportar valor es mejorar la vida de los demás en algún aspecto. Porque al final los negocios se basan o eres mejor, o eres más barato, o eres diferente. Todo se basa en esas tres cosas, ¿no? Y luego ya el formato, que es importante que sea adecuado a los tiempos que vivimos, que son de mucha más inmediatez y de mucha más rapidez. Pero que nadie piense que por ser breve o rápido en sí mismo eso es un valor, ¿no? Totalmente. Francisco, ¿qué le dirías a pues esas personas que nos están escuchando, que tienen mucha ilusión, tienen mucha pasión por algún aspecto donde quieren mejorar la vida de alguien con su producto o servicio, pero tienen miedo, no terminan de atreverse, pues quizás por esta sensación que vivimos de incertidumbre, de inmediatez y demás, no terminan como de atreverse a lanzarse, ¿no? Porque al final, pues, eh, lanzarse da un poco de miedo, ¿no? Sí, vamos a ver, el miedo, a mí muchas veces me preguntan cuáles son los mayores enemigos desde el punto de vista del desarrollo personal. Hay varios, Ujú. pero uno es el miedo. El miedo, digamos, es lo que nos lleva a vivir vidas pequeñas y vidas muy alejadas de nuestro potencial. Si a mí me dijesen, Francisco, Paco, ¿cuál es la virtud más importante desde el punto de vista profesional y personal? Yo te diría una, que es la valentía. Al final, para todo lo importante de la vida, hace falta valentía. Da igual de lo que se trate, para montar un negocio, para hacer una oposición, para irte al extranjero.
¿Y qué es lo contrario de la valentía? Lo contrario de la valentía precisamente es el miedo. El miedo te impide hacer y si no haces no consigues. Es decir, para conseguir cosas hay que hacer cosas y para hacer cosas hay que atreverse. Con lo cual, si no haces, no consigues. Lo peor es la cobardía, el no atreverse por miedo. ¿Qué podemos decir? Pues varias cosas. Uno, que todos tenemos miedo y que el miedo no desaparece. El miedo es una emoción universal que existe. Incluso es bueno ver en programas de televisión o en series, cuando tú ves a un gran artista, alguien que para ti sea un referente, si te fijas, no, yo antes de salir a un escenario siempre estoy nervioso, siempre tengo miedo. Ante cualquier reto que merece la pena en la vida, lo normal es tener miedo. Por lo tanto, tener miedo o no tener miedo es indiferente, porque todos lo tenemos. No se nos juzga por tener o no tener miedo, se nos juzga por hacer o no hacer lo que tenemos que hacer, por ser valientes. La pregunta es, bueno, ¿cómo ser más valiente? ¿No? Esa es la pregunta del millón, Claro, Francisco. bueno, pues podemos dar varias cosas. Uno, para mí lo más importante, por decir algunas cositas, no contarlo todo, pero uno, lo que dice la experiencia es que es muy importante que tus sueños te motiven de verdad. Es decir, lo que dice la experiencia es que cuando tus sueños te motivan de verdad, siempre acabas atreviéndote. Es decir, cuando hay algo... Conectar, ¿no? Conectar con ese Claro, para que esos sueños al que... final, alguien que quiere sacarse una oposición tiene que ir a cantar los temas al tribunal. Una semana antes está muy nervioso, pero va. O sea, no se nos juzga por tener o no tener miedo, sino por hacer o no hacer. ¿Y por qué lo hace? Porque su deseo, su sueño de sacarse la oposición es mayor que su miedo. O sea, que es muy importante conectar con aquello que te motiva de verdad. Porque cualquier tipo de referente en la vida, en la música, en la cocina, siempre te va a decir que él también tuvo miedo. Mira, acaba de salir, ayer lo leí, acaba de Sí. salir el documental de David Bisbal. Y ayer le Ajá. hacían una entrevista y le preguntaban precisamente esto: ¿cuál ha sido tu mayor gol en la vida? Dice, mi mayor gol en la vida ha sido ser valiente, porque él decía que él Wow. cantaba muy bien, pero cantaba en una orquesta y era un tío muy tímido. Y dice que cuando decide ir al casting de Operación Triunfo a Barcelona, eso ya le marca, hace un clic en su vida, dice, y a partir de ahí ya... Es cuando empieza a atreverse, ¿no? Es cuando Exactamente. ya dice, ya esto Eso ya tengo que seguir es sí una o primera sí. vez, luego van a seguir los miedos, pero bueno, Claro. por eso también es muy importante, por seguir dando tips, que es muy importante mirar al pasado y si nos fijamos, tanto tú como yo, como los que nos estén viendo, Sí, todo lo que somos hoy día es producto de los miedos que hemos superado. Siempre. totalmente. Entonces también es bueno echar la vista atrás, y no solo fijarnos en los miedos, sino que todo lo que hemos conseguido, que seguro que no es poco, es gracias a todos los miedos que hemos superado, ¿no? Bertrand Russell lo decía, conquistar el miedo es el inicio de la riqueza. Otra cosa importante, para mí muy, muy importante, que es... el ser humano tiene una tendencia natural a la seguridad, a la comodidad, a lo fácil, a lo cómodo, Sí. a dejarse llevar Nos por el... encanta estar en esa zona de confort. Entonces, a mí siempre me gusta decir que si por ti mismo no te atreves, busca a alguien que te empuje. Es decir, por Muy eso es tan útil, interesante esto. claro, por eso es tan útil el coaching, el mentoring y lo que está demostrado científicamente, y por eso son muy importantes las redes de apoyos emocionales. Yo hablo mucho de redes de apoyo emocionales porque está demostrado científicamente, empíricamente, que las personas nos atrevemos más cuando hay alguien que confía en nosotros, cuando hay alguien que nos... Wow. Qué potente esto, ¿no? Claro, Lo ideal sería súper ideal que pudiera ser que confiáramos nosotros, pero a claro. veces esto es más difícil, ¿no? Bueno, Siempre eso es verlo lo que desde hay que fuera. trabajar, la confianza en uno mismo. Lo que pasa es que, y en eso trabaja mucho la psicología, en última Sí. instancia, la psicología trabaja en eso, en que Mm. el ser humano desarrolle su autoestima, su potencial. Y, pero también hay que decir que desde que hasta que uno gana esa confianza, en el camino son muy útiles los apoyos. Cuando un jefe te dice, yo confío en ti, esto tú lo puedes hacer, o cuando un mentor, o cuando un coach, o cuando un psicólogo te acompaña en el camino siempre resulta más sencillo. Ir solo por la vida es muy complicado porque la tendencia del ser humano es quedarse amarrado en puerto, es Sí. quedarse en la seguridad. Entonces, cuando tienes a alguien o que te alienta o que te empuja, al final, aunque sea con miedo, Totalmente.
lo acabas Lo haciendo. haces, lo haces. Es lo Fíjate que importante. me han gustado muchísimo dos cosas que has dicho y que creo que son muy importantes. Una de ellas es eso que muchas veces hay personas que piensan, pues quien se enfrenta, o estas personas que ya son famosas, que ya tienen éxito, ya no tienen miedo, y esto es mentira, ¿no? Siempre hay miedo, siempre hay esa sensación un poco de incomodidad, de incertidumbre, ¿no? Y eso está bien, es correcto, tenemos que aprender a tolerar esa sensación. Y yo creo que es importante que pues las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando se queden con esta idea y me parece una idea brutal que es vas a tener siempre miedo, vas a tener siempre una sensación incómoda si haces algo que realmente te motiva y te gusta y eso es perfecto y vas por buen camino, ¿no? Si realmente vas a hacer algo que no te genera ninguna incomodidad, pues es porque te da exactamente igual y porque sigues en esa zona de comodidad o de confort, como queramos llamarla, ¿no? Y lo segundo, creo que es muy importante también esta confianza en uno mismo, desarrollarla, pero es verdad, yo lo veo mucho en mi escuela de emprendimiento, donde es verdad que intentamos pues de forma individual que cada una de las personas desarrollen ese autoconocimiento, esa autoconfianza que necesitan para empezar a expandir sus límites, pero cuando uno está ahí que le da un empujoncito, a veces pues el empujón lo doy yo y otras veces es el propio grupo el que te Claro. arropa, el que te da ese empujón. Y lo más difícil suelo decir que es empezar, ¿no? Una vez que ya empiezas, Mm. coges carrerilla. Y lo veo mucho, ¿no? Que muchas veces Sí. esta persona que confía en ti, que realmente te apoya y te da ese empujón, pues es el inicio también de esa autoconfianza futura, ¿no? Sí, y dos cosas importantes. Una que comentabas tú al inicio, que está relacionado con esto, que decías, bueno, ¿qué les podemos decir a las personas que se lancen? Eso sería fase uno, pero luego lo que decías tú es muy importante. Por eso saber que el miedo nos va a acompañar toda la vida. Es decir, es que tú a medida que vas avanzando en la vida, es decir, tú cada vez que creces en la vida, aparecen nuevas resistencias internas o internas. Pensemos una persona de Tenerife que quiere dar conferencias y empieza a dar conferencias en Tenerife, pero de repente le dicen, tienes que dar una conferencia en Londres. No, el miedo a hablar en público, el miedo a hablar en público no va de... Tú cada vez que Claro. subes de peldaño en la vida, aparecen nuevas resistencias. Mm, mm, Entonces, el miedo siempre va a existir porque si tú quieres crecer en la vida, por clientes, por productos, por ampliar, te vas a enfrentar a nuevos retos. Con lo cual siempre, totalmente. pero eso, como decías, es bueno porque a mí me gusta decir una cosa que la gente tiene que grabárselo. Crecimiento personal y comodidad son incompatibles. En la vida sabes que estás avanzando cuando estás incómodo. Mm, Si estás demasiado cómodo, es que estás estancado, lo cual es una decisión que tú puedes tomar, absolutamente. Mm, pero el crecimiento siempre está asociado a una cierta incomodidad entre lo que tú eres y lo que puedes llegar a ser. Esa distancia emocional entre lo que tú eres y puedes llegar a ser es donde está el miedo. me ha encantado esta frase que acabas de decir, ¿eh? De esto que tú eres ahora mismo y lo que puedes llegar a ser, ¿no? Claro, De esa evolución personal claro, que ahí podemos. es donde está el miedo. Y en la medida que va, y la cuestión es que a medida que el miedo se va haciendo más pequeño, porque el miedo es lo contrario de la confianza. Es decir, son vasos comunicantes. Cuanto mayor es el miedo, menor es la confianza, pero cuando tú vas ganando confianza, el miedo va disminuyendo. Por eso, cuando tú das una clase la primera vez, tienes mucho miedo, cuando la has dado 50 veces o cuando has hecho una conferencia, el miedo se va reduciendo. Y va... Ahora, pero si te planteas otro reto, el miedo vuelve a aumentar, porque siempre hay resistencias internas. El miedo es lo que está entre lo que tú eres y lo que tú puedes llegar a ser. ¿Eso cómo se diluye? ¿Cómo se achata? Con confianza. ¿Cómo se gana confianza? Esto también la gente lo debe saber. La confianza en uno mismo es el resultado de la cantidad, variedad y diversidad de experiencias que uno tiene en la vida. Es decir, desde el sofá nunca se gana confianza y la confianza siempre está asociada a la experiencia. En la medida que tú Totalmente. ganas conocimiento y ganas experiencia en algo, te vas sintiendo más cómodo, más seguridad, más confianza y por tanto el miedo se va reduciendo. ¿Desaparece? No. Cada vez que uno tiene que dar una conferencia hay una intranquilidad porque es un público nuevo, porque es un sitio nuevo, porque tu estado de ánimo no siempre es el mismo, entonces siempre, pero tienes control de la situación. Eso es la confianza. La confianza es que tienes miedo, pero tienes un cierto control Yo de creo la que situación. tienes miedo y te lo permites.
Yo creo que a Sí, veces la y es bueno. diferencia está ahí, ¿no? Que a veces hay personas que se bloquean porque no se permiten sentir esa incomodidad o no se permiten No, sentir ese miedo. Y si normalizamos que es no. así y Es que lo va a ser normal. así, claro, creo que puede. Claro. Fíjate que esta semana escuchaba yo una frase de una psiquiatra que a mí me gusta mucho, que se llama Anabel González, y ella hablaba de que muchas veces uno de los problemas que tenemos es que pensamos que lo contrario al miedo es la calma, la tranquilidad, ¿no? Y es verdad que muchas veces cuando tenemos miedo, cuando estamos así inseguros por exponernos a un público, decimos, bueno, tranquilo, Mm, respira, estate tranquilo y nos cuesta relajarnos, ¿no? Y ella dice que lo contrario al miedo no es esa calma, sino que lo contrario al miedo sería la seguridad, ¿no? El poder entender que no hay un tigre que te va a comer, que el público no mm, son esos leones que están ahí para comerte, sino que estás seguro que realmente esa sensación de arrope sí, que tú decías antes, ¿no? De, mm, bueno, no hay ningún peligro, ¿no? no, Y podemos sí. hacerlo desde aquí. Y Sí, quizás es... es la diferencia entre el miedo tóxico y el miedo estimulante. El miedo Exacto. estimulante siempre existe porque es lo que te permite avanzar. Mm. Es decir, porque quiere decir que estás creciendo. Otra cosa es que ese miedo te domine y se convierta en tóxico y no te permite hacer. Pero si tú quieres lograr cualquier cosa en la vida estimulante, retadora, avanzar, vas a tener ese miedo. La cuestión es que o controlas tus miedos o tus miedos te controlan a ti. Y ese miedo estimulante es el que te permite avanzar. O sea que nosotros estamos aquí hablando, tú tienes miedo, yo tengo miedo y todos tenemos miedo. Claro. Para que la gente preste atención a las entrevistas en televisión, se aprende muchísimo de los documentales. Ahora que salen documental de cualquier Sí. persona famosa, si tú coges cualquier persona famosa del cine, de la música, escritores, vas a ver que todos, no, yo tenía mucho miedo, todo. Y siempre hay un Sí, sí, clip, que nos parece increíble, claro, ¿no? Pero es así. ayer mismo el programa este de televisión, ¿cómo se llama? El de Joaquín el Sí, Novato, pues ayer sacaban a Manuel Carrasco. así. Y él lo decía. Dice, no, yo antes de un concierto, la noche anterior ya estoy. Es normal, decir, Claro, es lo humano, ¿no? es lo humano y es lo que te permite estar activado, porque Sí, también es importante una cosa. Una cosa es tener tranquilidad para afrontar los retos y otra es estar relajado. Son dos exacto. cosas. El exceso de relajación No ayuda penaliza, mucho, ¿no? Esto se ve penaliza mucho siempre. también, incluso Francisco, en psicología del deporte, que la ansiedad que te da un poco antes de un entrenamiento se llama activación, ¿no? Y esta Activación, ese es activación el término. es Tienes que estar necesaria. activado. Si estás relajado, una cosa es estar tranquilo y otra es estar relajado. Si estás Exacto. relajado, cuidado. Mal Cuidado asunto. porque te van a meter un gol rápido cuando empiece el Totalmente. partido. Y fíjate que es curioso esto que cuentas, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pasa que cuando yo hago entrevistas, por ejemplo, en la televisión, que sé que son en directo y que, no, que bueno, que lo que diga va a estar ahí y no lo voy a poder cambiar, pues yo me siento como más cómoda porque sé que tengo ese nivel de activación un Claro, poquito alto y me va a ayudar pues a prestar más atención, a no, estar más sí. concentrada y demás, ¿no? A veces cuando hago cosas más grabadas, que es también a lo mejor para los medios de comunicación, pero pues es un entorno más así, más controlado, Controlado. estoy como más tranquila y me da un poco de miedo, ¿eh? Porque digo, Sí, Daida, tienes que estar atenta, tienes que estar un sí. poco activada y eso es bueno en realidad, ¿no? Y Francisco, antes hablabas de esta inmediatez, de esto que nos está pasando ahora, ¿no? De estos cambios y esta necesidad de tener habilidades también en lo rápido y en lo inmediato o en espacios cortos. ¿Y qué opinas tú? Porque yo últimamente veo pues muchas personas que les cuentan, ¿no? Para ahora hablando un poco de estos emprendedores o estos empresarios que ya tienen un negocio, que ya llevan un tiempo, que quizás pues les cuesta un poco obtener esos resultados que ellos esperaban. Y hay un bombardeo tremendo en redes sociales de personas que te dicen, vas a ganar, en 20 días te voy a enseñar a ganar 50.000 euros y ya está, ¿no? Y todo es súper fácil, con mi metodología, pues lo vamos a dar todo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto? Porque es verdad que cada vez lo veo más y entiendo que incluso pues hay un montón de personas que acceden a esas formaciones, ¿no? Que probablemente sean muy buenas, yo no lo sé, lo desconozco, pero sí que quizás no sé si esto puede generar mucha más frustración que beneficio, ¿no?
sensación de inmediatez también Sí, económica. sí. Vamos a ver, varias cosas que has comentado. Primero, yo siempre digo que todo lo bueno de la vida se cuece a fuego lento. Yo cuando hablo de los mejores, aprendiendo de los mejores, hablo de las características que tienen los mejores y una de ellas es la paciencia, ¿vale? De hecho, hace unos días en Gran Canaria dando la conferencia hablé de este aspecto, digo, paciencia, y entonces todo el mundo empezó a reírse. Sí. ¿Por qué? Claro, sí, por una sencilla razón, porque en el fondo el problema que hay es que el ser humano es adicto al corto plazo. La O sea, paciencia no la tenemos muy entrenada. claro, entonces todo el mundo se empezó a reír porque se estaban viendo reflejados que yo estaba diciendo una virtud que ahí nadie tenía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo lo bueno de la vida se cuece a fuego lento, pero tenemos el inconveniente que el ser humano es adicto. Por eso, todas esas formaciones venden también. Al final van a atacar el aspecto del cerebro que todo desea. Aprenda inglés en 2 semanas, aprenda a negociar con nuestro curso online, sea un emprendedor del éxito y facture, porque atacan esa gente, ese curso no te va a dar eso, pero lo que sí saben es de psicología humana. Totalmente. Y te van a atacar donde saben. Y en el fondo, de alguna manera, todos inconsciente o conscientemente o en otras fases de nuestra vida, algo hemos comprado donde se nos prometía, esto ocurre mucho también en los mercados financieros, rentabilidades de manera inmediata, a corto plazo. Pero hay que saber que detrás de cualquier historia de éxito, incluso gente de la que se habla, como pueda ser Tim Ferriss, que Tim Ferriss tiene un libro que se llama La semana laboral en 4 horas. Entonces, tú muchas veces puedes desarrollar cosas que después de muchos años tienes automatizadas y te funcionan muy bien, pero has tenido que construirlas durante un proceso Exacto. muy largo. No ha Tiene sido... un proceso detrás. Exactamente, tiene un proceso detrás, entonces a lo mejor tú después de montar negocios online tienes muchas cosas automatizadas, te funcionan relativamente solas y parece que tienes mucho. Sí, sí, pero eso es el resultado de un proceso que ha sido largo hasta llegar ahí. O sea que la inmediatez en nada, nada que merece la pena en la vida, incluso yo muchas veces lo comento también, hoy estamos viendo gente joven que es millonaria, ¿vale? Lo que la gente, entonces, cuando tú ves a lo mejor a un chaval con 24 años que es millonario, lo que no ves es desde cuándo ha empezado. Y a lo mejor ese chaval con 15 años, como vivía en casa de sus padres, pues estaba en la habitación 15 horas al día programando porque lo tenía todo. Claro. Entonces, cuando ha llegado con 24, su cabeza, o sea, no ha sido que empezó a los 23 y a los Sí, 24, no ha etc. sido una cosa fortuita de un día para otro, ¿no? Exactamente, lo que Sino pasa es ya. que hoy día, antes una persona, entre comillas, hacía millonario con 60, 65 años porque todo eran negocios físicos. Hoy cualquier persona desde su casa puede montar, por eso la gente más joven está muy vinculada a los negocios digitales, porque te permiten esa puesta en marcha de cosas de manera fácil, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que hoy día también que la gente, o sea, nada sucede por casualidad, pero hoy, gracias a la tecnología, yo diría que el éxito es más fácil que nunca, porque la tecnología lo permite, pero como consecuencia de eso, la competencia es más fuerte que nunca. Es decir, antes para montar algo necesitabas capital, contactos, muchas cosas. Hoy es muy fácil, pero como consecuencia de eso, la competencia es más brutal que nunca porque todo el mundo puede hacerlo. Claro. Y hablabas ahora del éxito, Francisco. Realmente, porque este término de éxito para mí creo que es muy relativo, ¿no? Para cada persona, creo yo, que el éxito es algo diferente. ¿Qué considerarías tú, no? Porque en tus libros hablas, pues, de personas de éxito, entiendo, ¿no? O te preguntaría, ¿para ti quiénes son los mejores, no? O que yo creía, o yo entiendo que son personas de éxito, pero me gustaría preguntártelo porque a veces uno interpreta algo que no es como realmente es. ¿Y qué sería para ti el éxito? ¿Qué considerarías tú que sería tener éxito? Vamos a ver varias cosas. Uno, como tú decías, el éxito es un concepto subjetivo y por tanto el éxito es lo que para ti sea un éxito. Eso es éxito es aquello que es importante para ti. Dos,
en el libro, en Aprendiendo de los Mejores, y en lo que te refieres a los mejores, el éxito está enfocado desde la consecución de metas y objetivos. Entonces, desde el punto de vista de Aprendiendo Mejores del libro, ¿quiénes son los mejores? Los mejores son aquellas personas que ya han llegado donde nosotros también queremos llegar, que han conseguido resultados que nosotros también queremos llegar. ¿Por qué yo he querido enfocar el éxito desde ese punto de vista? Muy sencillo, porque las personas todos tenemos sueños, tenemos metas y tenemos objetivos. Entonces, cuando tú tienes sueños, metas y objetivos, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para pasar de dónde estoy a dónde quiero llegar a estar? Y Absolutamente, ¿no? los mejores son aquellos que lo han conseguido. Entonces, son los que nos pueden dar las pistas, las huellas para hacerlo. Ahora, y en tercer lugar, para mí, ¿qué es el éxito? Para mí, el éxito sería una combinación entre, uno, pasión. Creo que en la vida es muy importante disfrutar de lo que uno hace por varios motivos. Yo lo colgaba creo que ayer o antes de ayer en Instagram. Hay una frase de Kipling que a mí me gusta mucho que dice, sueña, pero no dejes que tus sueños te esclavicen, ¿no? Es decir, Qué buena, muy buena, ¿eh? claro, cuando uno se fija metas, uno, todo lleva más tiempo del previsto. Dos, nadie te puede garantizar el resultado. Y tres, que lo único cierto de la vida es este momento. Dentro de una hora lo mismo ya no existimos, porque vete tú a saber lo que puede pasar. Un Sí, no lo coche, sabemos. claro. Entonces la vida se vive en presente. Si la vida se vive en presente, si todo lleva más tiempo del que es posible y nadie, lo que hay que hacer es disfrutar mucho del camino. ¿Y eso cómo se consigue? Poniendo pasión a lo que haces. Por tanto, para mí la pasión. Dos, ¿los resultados son importantes? Sí, los resultados son importantes porque el ser humano necesita ver que evoluciona, que crece, que mejora. Eso está incrustado en la naturaleza humana. Y entonces los resultados son la prueba de si estamos o no estamos haciendo. No resultados en conseguir lo máximo, sino que tú En ves ese paso a paso, ¿no? En ir exactamente poco que a tú vas poco. creciendo y avanzando. Porque lo comentabas tú al inicio, cuando no hay resultados y durante mucho tiempo eso te lleva a A la. una frustración Claro, tremenda. entonces necesitamos, no estoy hablando de grandes resultados, pero sí, como decías tú, necesitamos ver que, pues si tú has montado tu escuela, pues mira, monto la escuela, ahora hago entrevistas, ahora he sacado este curso. A lo mejor no estás en el nivel que tú quieres, pero ves que hay una inercia positiva, que hay un crecimiento, ¿no? Luego, otro aspecto que yo creo que es importante para mí son los valores. Es decir, en la vida sin valores te acabas estrellando. O sea, eso es, los valores son muy importantes. O sea, es importante lo que consigues y cómo lo consigues. Esto es importante porque también la gente, o existen siempre tentaciones para coger atajos de todo tipo. Y cuarto, y en último lugar, te diría que, y la variable más importante, que es el afecto, es el cariño. Da igual lo que consigas en la vida, si no hay afecto y no hay cariño en tu vida, nunca vas a estar satisfecho. O sea, los entornos emocionales son muy importantes. De hecho, cuando se le pregunta a la gente qué es lo más importante de tu vida, pues siempre contesta lo mismo. Lo más importante de mi vida es mis amigos y mi familia. O la gente, cuando la gente está a punto de morirse, en el lecho y se le pregunta ¿qué cambiarías de tu vida? Nadie, yo creo que nadie en el mundo, de los 8.000 millones de personas y de todos, nadie ha dicho justo a punto de morirse, qué pena no haber pasado más tiempo en la oficina, ¿no? Pero sí dice lo contrario. Creo que no, que nadie lo ha dicho de momento. Yo creo, qué pena no haber pasado No me más horas en la suena. oficina, pero sí dicen lo contrario, ¿no? Qué pena no haberme atrevido más, qué pena no haber Sí. pasado más tiempo, qué pena, ¿no? Pues al final, eh, si tienes un entorno afectivo ya tienes casi todo, y lo demás se va a ir construyendo y va a ir viniendo. Sí. Y fíjate, es muy interesante esto que dices del afecto, porque yo suelo decir que las personas no podemos separarnos de lo que somos como personas y lo que somos como empresa, emprendedores, trabajadores, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé si socialmente nos han enseñado un poco como si fuera algo separado, ¿no? Tú eres un personaje o una persona en el trabajo y otro en tu vida personal, y la realidad es que esto no se separa, ¿no? Cómo tú gestionas las cosas en cualquier ámbito de tu vida es de la misma manera, aunque tú puedas actuar o no, pero por otro lado, los valores nos hacen que tengamos una coherencia con nosotros mismos, ¿no? Entonces, si yo tengo unos valores determinados y en mi negocio pues estoy utilizando otros, probablemente haga que yo me sienta mal, ¿no? Que no sea coherente con eso que realmente quiero
Y para mí esto que dices de la pasión, yo lo tengo muy claro. De hecho, pues es una de las cosas que intento transmitir, porque muchas personas quizás piensan, bueno, voy a montar un negocio porque esto va a dar mucho dinero o porque esto tiene futuro y demás. Y yo suelo decir que, bueno, está muy bien. Si montas un negocio, por supuesto que es para ganar dinero, porque si no tendríamos una ONG, ¿no? Entonces no Mm, tendría sentido. Pero sí que creo que tiene que conectar, que tiene que haber algo de pasión con la que tú conectas, ¿no? Un porqué, un para qué de lo que estás haciendo, sobre todo porque la mayoría de las veces nos vamos a encontrar un montón de piedras en el camino, es mm, lo normal, y si no conecta con esos valores y con esa pasión y con ese, pues realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? Y solo es una parte económica, seguramente en la primera piedra vamos a dejarlo, vamos a frustrarnos tanto claro, que al final no vamos a poder continuar, ¿no? Entonces yo sí, vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo, que mm, creo que para mí son pilares básicos y que al final se trata también de trabajar en uno mismo para poder traducir eso en nuestro negocio, ¿no? O en cualquier ámbito de nuestra vida. Y como tú dices que me ha encantado, que me la guardo esta de nadie ha dicho en el lecho de muerte, me arrepiento de no haber pasado más horas en la horas en oficina. la oficina. Quizás sí, escuchaba yo una entrevista que decían que una de las cosas que se solían decir era de no haber hecho muchas cosas, ¿no? Que Claro, las sí, personas se exactamente. arrepentían de no haber intentado De haber cumplir sus atreverse, lo que es sueños. lo que hablábamos al inicio del miedo. Exacto, Es decir, el miedo no solo te impide conseguir cosas, sino que te frustra. Mm, mm. Porque no atreverte siempre te frustra, porque a ti lo que te gustaría es atreverte. Pero yo creo que es importante incidir en ese tema. Siempre hay que buscar compañeros de viaje. Ir solo por la vida es muy complicado, muy complicado. Sí que, vamos, no puedo estar más de acuerdo que conectar con otras personas, además que estén pues en un momento parecido al que tú te encuentras, ¿no? Porque Sí. suelo ver también que muchas veces este camino emprendedor bueno, o empresarial, pues es muy solitario, ¿no? Y a veces, pues Mm, incluso puede ser que estés rodeado de muchas personas, amistades, familia, y que como no tienen la misma visión que tú, sino a lo mm, mejor tienen una visión más desde la seguridad y demás, pues no te van a entender, ¿no? Entonces poder, pues, conectar con otras personas mm, que tengan esa mentalidad quizás de crecimiento que puedas intentar tener tú, mm. desde luego que te va a ayudar y te va a arropar Sí. para conseguir muchas cosas, Y ¿no? que la gente, o sea, yo en Aprendiendo a los Mejores hablo de todo eso, pero la gente cuando esté un poco eh, de capa caída o emocionalmente baja, que se coja cualquier biografía de persona de éxito y se la lea. La que le estimule, por ejemplo, yo sobre la marcha, que lea Nunca te pares de Phil Knight, el fundador de Nike. Va a Ujú. ver que en cualquier historia de éxito, toda esa gente ha pasado por los mismos momentos de bajón emocional, de dudas, de inseguridad, de estar a punto de De dejarlo. abandonar. Claro, porque cuanto más alta es la cima, mayores son las resistencias, o sea que es un camino. Pero al final, como decía Oscar Wilde, ¿no? El éxito es una cuestión de perseverar cuando los demás han renunciado. Es decir, hace algunos años McKinsey hizo un estudio sobre los factores para tener éxito en la vida, entendiendo por éxito lo que hablamos de consecución de metas y objetivos, y había una serie de parámetros, pero en el número uno estaba la determinación. Y la determinación es decidir por anticipado que pase lo que pase, uno va a seguir adelante. Ujú. Porque realmente si estás conectado con tu esencia, con tu propósito, con tu pasión, renunciar no es una opción. Totalmente. Y sobre Entonces, todo cuando ese propósito va más allá, ¿no? Del dinero, como decíamos, claro, sino con algo más potente, ¿no? Francisco, felicitarte porque sé que has, bueno, que has lanzado, estás en ello, ¿no? Otros dos volúmenes de Aprendiendo de los Mejores, que yo tengo muchas ganas ya de comprármelos y de leerlos. Así que felicitarte también por esta nueva meta o este nuevo éxito que yo considero. Y para cerrar, no sé si te gustaría a lo mejor, pues, comentar algo o hacer como un pequeño broche
No, simplemente al final, para mí lo más importante es, yo que es estabas hablando ahora de aprendiendo los mejores, el lema o aprendiendo los mejores es el título del libro, pero el título del libro tiene un subtítulo que es Tu desarrollo personal es tu destino. Ese es el lema del libro. Dentro de cada persona, de todos, existe un gran potencial, existe magia. Y la cuestión es si ese potencial que hay dentro de cada persona está activado o está desactivado, si está bloqueado o está desbloqueado. Entonces lo que hay que hacer es ese potencial que existe en toda persona, que esa es la magia que tiene toda persona, hay que desbloquearlo para que, para que se expanda, porque lo que dice la experiencia es que la mayoría de la gente se fija metas pequeñas porque se siente pequeña, pero no porque lo sea. O sea, no hay nadie pequeño, la grandeza existe dentro de cada persona, pero la gente se cree que a los que les van bien es porque son mejores, no, sino que han conseguido desbloquear ese potencial. Entonces, que siempre tengan presente eso en sus cabezas, en sus mentes, y que la cuestión es ver el camino para desbloquear. Y eso se consigue, no hay dos personas iguales y eso cada uno lo consigue de una manera. Leer es una de las formas más estimulantes para ensanchar la mente, para abrir la mente, para ver que ese que ha llegado también, o el libro de Phil Knight, hablando de una de las 20 mayores empresas valiosas por marca, Nike. A mí me gusta mucho ese libro porque el inicio del libro, el fundador de Nike dice, yo me sentía una persona muy debilucha, muy flaquito y muy Fíjate. blandito. Pero eso le pasa a mucha gente y a todos nos pasa de Sí, alguna manera. Bueno, pues mira, ese que se sentía tan poquita cosa ha llevado a su marca a ser de las 20 marcas. O sea, que sentirte débil o con miedo no va a marcar tu vida. Tu vida la va a totalmente. marcar lo que hagas con eso. Y que si te pones en buenas manos, que si trabajas, que si tienes paciencia y que si estás alineado con tu propósito para disfrutar el camino, el universo y la vida nunca te abandonan. Antes o después, la vida siempre premia. La vida siempre premia. Cuando estás alineado, trabajas y eres paciente. Y si no te está premiando, hay algo que hay que revisar para ver por dónde la causa-efecto no está funcionando. Algo está pasando ahí, ¿no? Está pasando. Pues Francisco, muchísimas gracias. Mm, ha sido un súper placer poder tener este ratito conversar contigo y espero, bueno, pues que pronto podamos volver a vernos. Sí, Nos seguro que llevamos sí. creo que muchas cosas, Me alegro. muchas cosas y nada, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y como tú decías, ¿no? Que al final yo creo que el hecho de también permitirnos hacer cosas y darnos cuenta de que somos capaces de hacerlas nos va a ayudar a mejorar, a crecer y se trata un poco de esto, de tener paciencia, ¿no? Exactamente. Bueno, Francisco, gracias. A ti un placer.